Buenos días, Maciel, ¿cómo estás? Buenos días, profesora. Voy a empezar porque me están cortando rapidito las clases. Ajá, hoy continuamos con lo que habíamos quedado pendiente con la última clase, que era pendiente y ángulo de inclinación. Entonces, comenzamos. Ajá, como puedes ver las gráficas, hay dos maneras de determinar la pendiente. La podemos determinar por esta fórmula, la cual voy a utilizar cuando me dan 2 puntos de la recta. Y tengo esta que tengo aquí cuando me dan el ángulo de inclinación. Entonces, cuando me dan 2 puntos, debo colocar en cada punto quién es X1, Y1 y quién es X, Y2. ¿Para qué hago esto? Para no tener problemas a la hora de sustituir y no equivocarme en valores. Y si me dicen que determine el ángulo de inclinación, lo voy a determinar por esta fórmula. Esta fórmula si no me cambia, siempre va a ser la misma. Y lo determino por esta fórmula después que obtenga mi pendiente. Entonces, la determinamos por esta fórmula y por esta. Y el ángulo de inclinación, cuando me lo piden, siempre va a ser esta fórmula que tengo aquí. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo que me dan 2 puntos, y como me dan 2 puntos y me dicen que determine la pendiente, entonces tengo que utilizar esta fórmula. Entonces, vuelvo y repito, debo colocar X1, Y1 y X2, Y2 para poder sustituir más fácil. Entonces, tengo mi fórmula, sustituyo. Aquí me dice Y2, me voy a Y2, que es -1, lo coloco, menos de fórmula, Y1, me voy a Y1 y es 2, ya tengo la parte de arriba, me voy con la de abajo. X2 es 4, menos X1, pero X1 es negativo. Entonces, multiplico el menos de la fórmula por el menos del número, y menos por menos me da más, por eso que coloco aquí más. Después que ya tengo colocados mis valores, resuelvo. -2, -1, como son signos iguales, se suman y se colocó el mismo signo. Igual aquí, 4 más 1 es 5 y obtengo. Mi pendiente sería negativa. ¿Y por qué negativa? Fíjate que tú la estás haciendo, aquí lo estamos haciendo de A a B. Comienzo en A, por eso tengo X1, Y1, y como va hacia abajo, esa pendiente es negativa. Si fuera de B a A, esa pendiente me diera positiva, porque va de B a A. Y puedo trabajar con este valor o resolviendo esta división. Ya teniendo mi pendiente, puedo calcular mi ángulo, que es esta fórmula que tengo aquí. Sería tangente a la -1 de la pendiente. La pendiente me quedó -6, sustituyo en la fórmula tangente a la -1 de menos 0.6. Debes colocarlo en paréntesis para que la calculadora te tome el valor que es. Si colocas tangente a la -1, eso te lo da directamente a la calculadora, de menos 0.6, a veces esto toma un valor que no debe ser. Debo colocarlo entre paréntesis para que me agarre el valor verdadero. Y fíjate que cuando yo determino esto, me va a quedar un valor negativo. Nunca puedo dar un ángulo negativo. Entonces, cuando me da por cálculo un ángulo negativo, yo tengo que irme a la gráfica y ver qué está pasando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo mido mi ángulo de inclinación, que debo medirlo siempre desde el eje X positivo, o sea, en este eje solamente, no aquí, este es eje X, pero es eje X negativo. Lo debo medir de aquí para acá. Entonces, tú te colocas en cualquier parte, aquí, 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 lo importante es que vaya desde el eje X positivo hacia la recta. Entonces, fíjate aquí, solamente con ver, ya tú sabes que es un ángulo que debe valer más de los valores que me está dando aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como estoy en este cuadrante, fíjate aquí, es este ángulo el que voy a calcular, de aquí hacia aquí. Si yo lo quiero señalar, salgo de aquí y lo coloco aquí y coloco mi flecha para saber que este es el ángulo de inclinación. Y como estoy en este cuadrante, entonces digo 90
menos el ángulo negativo que me da, y da 59. Si tú mides este ángulo de aquí a aquí, debe darte este valor. Y así vamos a determinar lo que es pendiente y ángulo de inclinación, siempre por esta fórmula. Si me dan el ángulo de inclinación, que sería 59, entonces yo lo que tengo que decir es que M es igual a tangente del ángulo. Y calcula la pendiente. Seguimos. Esto fue lo que quedó pendiente en la clase pasada. Ángulo de inclinación y pendiente. Entonces seguimos. Ya hasta aquí es lo que va hasta el 10% de la actividad que ya tienen colocada en la página. Ya esto va para el 20% del segundo corte, que se llama división de un segmento en una razón dada. Dice segmento, pero también puede ser recta. Entonces dice, consideremos como el proceso de dividir un segmento en una razón dada, aquel en el cual consiste en determinar una posición P del elemento en el cual se encuentra el susodicho segmento, dado entre dos puntos A y B. De tal manera que el segmento AP dividido entre el segmento PB da como resultado la razón. Entonces, cada vez que me digan determinar la razón de un segmento, lo voy a utilizar es esta fórmula. Otra fórmula que existe aquí, ahora para obtener las coordenadas de un punto P que divida un segmento en una razón dada, se sigue la siguiente fórmula, que son estas que tengo aquí. Aquí, con esta fórmula, yo puedo calcular cualquier coordenada, la de A, la de P y la de B. ¿Cómo? Por esta fórmula. Entonces, aquí tenemos más o menos una demostración. Entonces dice división de un segmento en una razón dada. Cuando a mí me dan 3 puntos, yo los ubico, me dan el valor de P1, los puntos de P1, me dan los puntos de P y los puntos de P2. Cuando yo los grafico, me deben obligatoriamente quedar en la misma recta. Yo no puedo tener un punto por aquí, un punto aquí y otro punto afuera. O 2 puntos solamente y un punto afuera. Deben estar los 3 puntos obligatoriamente en el mismo segmento para calcular la razón del segmento. ¿Cómo la voy a determinar? Vuelvo y repito con esta fórmula. Cuando yo aplico esta fórmula, P1P, PP2, estos son distancias, que es la distancia de P1 a P y de P a P2. Y la determinamos con esta fórmula que tengo aquí. Esto se determina con la famosa fórmula de distancia, porque es una distancia de P1 a P2. ¿Y qué fórmula voy a utilizar? La de distancia que ya conocemos, que fue la que dimos en la clase pasada. Y PP2 es otra distancia. Entonces, calculo esta distancia y determino mi razón. La razón puede tener un valor positivo o negativo. ¿Quién me va a dar el valor positivo o negativo de la razón? La gráfica. ¿Cómo voy a determinar yo si la razón es positiva o negativa? Cuando yo determino mis puntos que me dan, los ubico en mi recta o en mi segmento y me voy a la fórmula. Entonces dice P1P. Me ubico en P1 y me voy a P. Como es este sentido hacia arriba, este valor, cuando yo lo determino, me va a quedar positivo. Por fórmula, cuando tú calculas esto, siempre te va a quedar positivo porque es una distancia. Y los valores de positivo o negativo te lo va a dar la gráfica. Entonces, tú después que ya determinas estos dos valores, te vas a la gráfica. P1P, como va hacia arriba, es positivo. Y PP2, como va también hacia arriba, es positiva. Entonces, cuando tengas este caso, la razón va a ser positiva. La debes colocar en el ejemplo. Aquí, después que tú determines esta distancia, colocas aquí más y me dices R es positiva, porque más entre más es más. Aquí tenemos otro, o sea, el mismo ejemplo, que lo conveniente, lo ideal sería colocar, siempre que te dan P1 y P2, colócale a P1 X1 Y1 y P2, colócale X2 y Y2. Y el punto P se le coloca XY. ¿Para qué hago esto? Para cuando yo voy a utilizar mi fórmula anterior, que es esta, ya yo sé quién es
X1, Y1 y quién es Y1 y Y2, para no confundirme. Entonces, debo hacer esto para hallar la razón. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplito. Si a mí me dan este segmento donde me dicen que de P1 a P vale 3 centímetros, bueno, 3 unidades, y de P a P2 vale 15. Entonces, como me están diciendo que debo calcular la razón, entonces me voy a mi fórmula. Entonces dice la fórmula, de P1 a P, de P1 a P es 3, y como va de P1 a P, es positivo. Por eso que lo coloco aquí positivo. Me voy a la parte de abajo. Dice PP2, me ubico en P y me voy a P2. ¿Cuánto vale? 15. Y como va hacia arriba, es positivo. Resuelvo esto y me da este valor. En este caso, fíjate que aquí tengo P2 y aquí tengo P1. Entonces, cuando yo voy a mi razón, dice P1P, me ubico en P1 y voy a P. Es 15, pero es negativo porque va de P1 a P. Entonces, es negativo, tú colocas negativo. Aquí, como dan los dos negativos, colocaron de una vez. Pero aquí coloco menos 15. Me voy a la otra parte. De P a P2. Como también va hacia abajo, el valor es 3 y es negativo. Entonces, menos entre menos es más. Y ya te da la razón que resolviéndola aquí me da 5. Entonces, siempre el valor positivo o negativo de la razón me lo va a dar siempre la gráfica. Entonces, veamos otro caso. En este caso, cuando me dan los puntos, los gráficos, y fíjate cómo me quedaron, P1, P2 y P. Como me dicen que debo calcular la razón, vuelvo y repito, me voy a lo mismo. Tú hallas esto por fórmula y esto por fórmula. El signo, P1, P. Me coloco en P1 y voy a P. Como va hacia arriba es positivo. Y P, P2, de P a P2, este valor que me va a quedar aquí es negativo. Entonces, más entre menos es menos. Entonces, en este caso, cuando tengo estos puntos colocados de esta manera, la razón va a ser el valor que me da esta división negativa. Aquí tenemos un ejemplo que fíjate que me dan dos puntos A y B y me dan una razón. Entonces, me están diciendo que encuentre las coordenadas de P que hay X y Y. ¿Cómo lo hago? Por esta forma. Repito, como es A de A a B, entonces este es X1, Y1 y este es X2, Y2. Y así, cuando vaya a sustituir en mi fórmula, no voy a tener problemas. Aquí tengo mi A, mi B, que es X1, Y1, X2, Y2, y la razón que me la dan. Solamente con estos tres valores que tengo aquí, me voy a mi fórmula y calculo X. ¿Cómo? Sustituyendo los valores que tengo aquí con sus respectivos signos. Si quieres multiplicar de una vez, multiplica. Si no, vas colocando el signo. Suponte que aquí fuera menos 6. Entonces yo aquí coloco paréntesis menos 6. Y resuelves normal. Creo que aquí no haya problema. Y resuelvo 2 más 6 por 5 es 30 entre 5 más 1 que es 6. Resuelvo esto y obtengo el valor de X. Después que obtengo el valor de X, me voy al valor de Y, que lo voy a determinar igual, con esta fórmula. Resuelvo aquí, tengo mis valores, los coloco en mi fórmula y resuelvo. Y obtengo las coordenadas de X y Y. Cuando yo obtengo las coordenadas de X y Y, al tú graficar estos dos valores, tiene que quedarte obligatoriamente dentro de la recta. O sea, puede quedar dentro de la recta o fuera de la recta, pero cuando tú unes este punto con, si te quedó por aquí, cuando tú unes este punto con el punto P, te debe quedar en la misma recta. El punto P no te puede quedar ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Tiene que estar en la línea recta que ya la tengo formada por dos. Si no me queda, quiere decir que este valor que hallaste, el X o el Y, están mal. Esto lo puedes comprobar en la gráfica. Después que yo obtengo X y Y, yo también puedo comprobar si yo lo que hice está bien o no. ¿Cómo lo hago? Cuando yo obtengo mis coordenadas X y Y de P, que es el que me falta, yo puedo irme a la fórmula de razón. Hallo la distancia de arriba, la distancia de abajo y hallo la razón.
y la que tú hayas con estas dos fórmulas te debe dar esto que yo te estoy dando. Si no te da, quiere decir que hay un problema aquí o en la gráfica. Pero tú puedes comprobar y puedes ver si está bien o está mal. Aquí lo vemos. Yo con estas dos distancias que tengo aquí, puedo calcular la razón por esta fórmula que tengo aquí, AP sobre PB, y me debe dar 5, y como me da 5, quiere decir que estas son las verdaderas coordenadas de P, porque comprobé que esto me dio 5 y es lo que me están dando. Esto ayuda mucho porque sabes si estás trabajando bien o estás trabajando mal. Entonces ya sabes cómo obtener una razón y cómo obtener coordenadas de cualquier punto. Vuelvo y repito, no es que solamente de P, puede ser de B y puede ser de A. Si es las de B, por decirte algo, te deben dar el punto A y P, tú los unes y hallas el valor de B. Viceversa, si te dan B o P, tú calculas el valor de A como con esta fórmula igualita. Si es esta, tú tomas esta X1Y1 y esta X2Y2. Si es al revés, tú tomas esta y hallas esta. X1Y1, X2Y2 y hallas A. Eso es todo lo que es razón. Eso es lo que es razón, hallar la razón y hallar las coordenadas de cualquier punto de dicho segmento. Y puedo hallar mi razón, que es la que están pidiendo. Seguimos. Ajá. Esto, o sea, aquí voy a dar solamente el concepto de recta. Más adelante ya vamos a empezar con recta, pero quiero colocarles esto en el 20% del primer corte. Se dice que una recta es una serie de continua de puntos en una misma dirección, que no tiene curvas ni ángulos y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. Si a mí me dan dos puntos, como está aquí AB, no quiere decir que esta es la recta AB, pero esta recta es infinita hacia allá, infinita hacia aquí. Pero no es que yo voy a colocar AB y este punto que tengo aquí, yo puedo trazar esta recta aquí. No, tiene que ser una línea recta que pase por A y B, infinito hacia arriba y infinito hacia abajo. Por eso que se dice que es una serie de puntos continuos, porque de aquí a aquí hay muchos puntos, de aquí a aquí hay muchos puntos y de aquí a allá hay muchos puntos. Por eso que se dice que es una serie continua de puntos. ¿Para qué estoy dando esto? Para que hallemos dos rectas, el ángulo cuando dos rectas se cruzan. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Como lo tenemos aquí, por las pendientes que ya las vimos anteriormente. Aquí me están diciendo que calcule los ángulos internos de este triángulo. Y fíjate que cuando tú hallas, por ejemplo, este ángulo que tengo aquí, este ángulo lo tienes que medir igual, porque, o sea, en esta forma, o sea, identificarlo de esta forma porque es un ángulo de inclinación. Siempre va en sentido antihorario. Entonces, yo tengo estos tres puntos que me los da el ejercicio A, B y C, los uno y se me forma el triángulo ABC. Y me dicen que debo determinar los ángulos internos del triángulo. ¿Y cómo lo determino? Por dos rectas que se cruzan. Aquí, para determinar este ángulo que tengo aquí marcadito en blanco, yo debo utilizar la recta CA y AB y formo mi ángulo. Esta la puedes extender tú hasta allá y esto que está aquí. Y puedes hallar el ángulo entre las dos rectas, porque te están pidiendo los ángulos internos. Si te piden el ángulo externo, tú alargas esto hasta allá y hallas el ángulo externo. ¿Cómo lo calculamos? Siempre por pendiente. ¿Cómo calculo mi pendiente? Como voy a calcular este ángulo, entonces debo utilizar la pendiente AB y la pendiente AC para calcular este ángulo. ¿Cómo calculo las pendientes? Como vimos anteriormente. Yo calculo esta pendiente con el punto A y el punto B, esta pendiente con el punto BC y esta pendiente con el punto CA. ¿Cómo? Con esta fórmula porque me están dando puntos. Y como tengo una recta que tiene dos puntos, puedo calcular la pendiente con esta fórmula que tengo aquí. Que las tengo aquí. Aquí hallo AB, BC y CA. ¿Cómo? Con estos puntos que ya tengo. Tengo las tres pendientes.
Cuando yo tengo mis tres pendientes, me están pidiendo los ángulos internos, que es este y este. Primero, para calcular el ángulo A, como está aquí, lo voy a determinar por esta fórmula. Y fíjate que son puras pendientes. Pero ¿quién va a ser M1 y M2? Pendiente aquí. M1 y M2 van a ser las pendientes M1 donde arranca el ángulo. Mosca con esto. Fíjate que siempre tienen que ir en sentido antihorario. Entonces, si yo voy a calcular este ángulo, fíjate cómo lo tengo identificado, que va desde aquí, comienza aquí y termina aquí. Entonces, donde comienza el ángulo va a ser M1 y donde termina el ángulo va a ser M2. Con M1 y M2 yo puedo calcular este ángulo. ¿Cómo? Aquí está, fíjate. M1 es la pendiente de A a C, que es esta que tengo aquí, que es esta que tengo aquí. Y M2 va a ser la pendiente AB, que es la que tengo aquí. Entonces, tengo mi fórmula, sustituyo. Entonces, M2, ¿quién es M2? 7 por fórmula menos M1. Sustituyo todo en mi fórmula y determino el ángulo. Fíjate que aquí cuando tú calculas este valor, que tú vas, así como está aquí, tú sustituyes los valores, los colocas aquí y te va a quedar tangente de alfa. Como te están pidiendo el ángulo en A, entonces sería tangente a la menos 1 de este valor total que te quedó. Y te queda el ángulo este. Igualmente vamos a hacer con el ángulo en B y con el ángulo en C. ¿Cómo? Aquí está. El ángulo en B, fíjate que es, el ángulo en B es con esta recta y esta recta. Entonces vamos a tomar M1 y M2, estas dos rectas. Eso lo vamos a ver en este gráfico. Aquí en este gráfico, este es A, este es el ángulo en B y este es el ángulo en C. Fíjate cómo están identificados, porque esto es lo que me va a decir quién es M1 y quién es M2. En este ángulo, M1 es esta pendiente y M2 va a ser esta pendiente. El ángulo en C va a ser M1, esta pendiente de C a B, y M2, esta pendiente de C a, que solamente te tienes que ir a la fórmula y ya sabes quién es M1 y M2. Cuando tú determinas estos ángulos, perdón, tú, como sabes que esto es un triángulo, los ángulos internos deben sumar 180 grados. Entonces tú sumas tus tres ángulos. Si te da 180 grados, quiere decir que lo que calculaste está bien. Si no te da 180, acuérdate que es un triángulo, te debe dar 180. Si no te da 180, algo malo debes tener ahí. Entonces, así también tienes la comprobación. Porque como es un triángulo, son 180 grados. Si te doy un cuadrado, tienes que sumar los ángulos. Cuando tienes un cuadrado, debe dar más de 180 grados. Entonces, tú buscas cuántos deben ser los ángulos interiores, que no solamente te pueden pedir los ángulos interiores, pero también te pueden pedir los exteriores. De cualquier figura, no es que tiene que ser obligatoriamente. Disculpe que la interrumpa, ¿verdad? Pero tengo una duda. Dime. Ahí abajo, ¿verdad? Tal vez sea una pregunta tonta, pero ajá, pues no está de No, más, dime. pues. Dime, mi reina, dime. Ahí dice que la suma de todos los ángulos de este triángulo en específico que estamos viendo son Ajá, 179 grados con punto 99, ¿cierto? con No hay punto ningún 99. problema. O sea, Esto, no fueron mi reina, 180 exactos, pero fueron 179.99. No hay ningún problema. 99. Ahora, si te quedara 179,2, ya esto no está cumpliendo las especificaciones del triángulo. Tiene que ser, o sea, que te dé 179.5 en adelante, que te dé punto .5, punto .6, punto .7, punto .8, punto .9, pero si te da 179.2, ya aquí debe haber un error, porque 179,2 no es 180. ¿Sí? Ah, sí, ok, listo. Sí. Esto aquí tú puedes tomar un solo decimal si quieres. Y aquí, si tú te da esto como respuesta, tú puedes tomar 169,1. Aquí 70,6 y aquí 40,4. Ahora, si aquí te da 2 o te da 5, pero aquí te da 2, o sea, si aquí tú tienes 2 y aquí tienes 3, ya esto es 70 pelado.
Entonces ya aquí vas a tener error, porque cuando tú sumes los 3 ángulos, ya no te va a quedar 180. Entonces, espero, ya se me está acabando el tiempo, espero que hayas entendido algo. Esto va a estar en la página, mi reina, de todas maneras. Si tú tienes alguna duda, por favor, escríbeme al WhatsApp para aclararte yo la duda. No te queden con dudas. Si sea boba, o sea, tú la ves boba, pero a lo mejor no es tan boba. Entonces, tienes que preguntarme. Para eso estoy yo. Y para eso tenemos ese grupo. No te dé pena. Hay mucha gente que no le gusta porque es molestar. No, para eso estoy yo. Entonces, gracias por tu atención. Bueno, ahí está, ya se colocó otro. Gracias por la atención que tienen. De todas maneras, vuelvo y repito, esto va a estar en la página por alguna duda que les haya quedado. Y si no, acurran a mí. Gracias. Nos vemos en la próxima clase. Listo, profe, gracias.